Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Claudia Reyes y les doy la bienvenida a su programa Te invito a un café y algo más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial Íñigo, mi querido Íñigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Claudia, muy bien, muchas gracias. ¿Qué creen? Vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos llama la atención y nos acompaña también Dayana. Dayana, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Dayana. Vamos a hablar de constelaciones familiares, Íñigo, pero con caballos. Es correcto. Qué bonito, qué bonito. ¿Nos quieres dar un preámbulo para que la gente te conozca? Más o menos, hablarnos un poquito de ti, dónde naciste, dónde creces, y ya un poquito cómo es que te envuelves en esta relación tan fascinante con los caballos. Claro que sí, Claudia, muchas gracias. Pues bueno, nací en la Ciudad de México, en diciembre del 77, ya tiene algunos ayeres. Ay, no, bien jovencito. Siento que estás muy en el rinconcín. Muy joven nos vamos a vivir a un lugarcito que se llama Tepoztlán, donde empiezo a tener mucho contacto con animales, granjas, naturaleza, etcétera. Pues crezco más o menos toda mi infancia en aquel lugar, ¿no? Pueblo mágico hoy, entiendo. Uh-huh. Y pero bueno, ahí uno de mis hermanos, el mayor, me enseña a montar, me enseña a querer a los caballos. Se llamaba Jorge. Desde muy pequeño. Sí, o sea, yo me subí al primer caballo posiblemente a los 5 años, 4, ¿no? Más subido por mi hermano mayor que por mis papás. Uh-huh. Y entonces era, o te subes o dejas de ser mi hermano, entonces ya te imaginarás, ¿no? Ok. Y entonces desde ahí empieza una relación muy buena con los caballos. Era no solo mi medio de transporte, sino también mi medio de resonancia. En aquel momento no, te puedo decir que no tenía ni idea de llegar hasta donde estoy hoy, pero haciendo un poco de remembranza, me acuerdo bien haber llorado junto a un caballo, haber sido contenido, llorado de lágrima de niño. No te voy a decir que tenía... No, sí, pero ahorita que me lo comentas, yo tengo amistades que están muy ligadas a los caballos y sí me han platicado esa conexión tan especial que se da con estos animales, porque inclusive es diferente a con los perros. No sé. Sí, sin duda. Fíjate que yo hace muy poco tomaba clase con un gran maestro de equitación que se llama Luis Fernando Villegas, uh-huh. Que es un jinete artista, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que cuando compara esta relación caballos-perros, sí. Él dice, el perro se sube a tu cama, si lloras se pone triste, si te ríes mueve la cola, te acompaña, te uh-huh. resuena un poco. Sí. Pero el caballo lo siente. Te lleva. Y lo siente, o sea, no es una cosa diferente. Claro. Y no solo lo rebota, pero además te sostiene, ¿no? O sea, sí es... Es como un acompañamiento emocional, ¿no? Cuando estás en una situación fuerte, el caballo realmente está sintiendo tu dolor o tu tristeza, y es cuando se da esa conexión, creo, ¿no? Totalmente. Al final, lo que hace, yo tengo la firme idea, sobre todo después de hacerme constelador, que lo que haces es ecualizar la frecuencia energética con la del caballo. O sea, si tú piensas que el corazón del caballo es más o menos 10 veces más grande que el de un ser humano, ajá, y su frecuencia o sus ondas son mucho más amplias que las nuestras. Sí. En el momento en el que tú estás, ¿no? A mí me pasa mucho que vengo de la ciudad, voy al rancho y me doy 1 hora de caballo, sí. sin montar, sí. solamente estando junto a ellos. Ok. El nivel de estrés es otro, ¿no? Yo algunas discusiones espero a tenerlas después de que me doy un ratito de caballo, sí. justo para estar en un momento más asertivo, digamos. No te voy a decir que zen absolutamente, porque pues, hay discusiones que son bien complicadas, pero ayuda muchísimo porque
tu frecuencia, ¿no? Tu frecuencia energética Ujú. yo le Digamos digo, que como ecualiza. que se estabiliza o se, Pues, se ecualiza, exacto, Es se que ecualiza. seguramente Es la habrá palabra. alguna otra palabra, pero Sí, pero es lo más, O se sincroniza ajá. un poco. se sincroniza, creo que Diana Se tiene razón, se sincroniza un poco, también. porque te digo que la frecuencia es distinta, ¿no? O sea, esta energía que emana del caballo, como buen animal de presa, además está súper atento a tu lenguaje corporal, y entonces, y sin duda, además tiene sensibilidades, Sí. no solo energéticas, además físicas, Sí. o sea, puede escuchar el latido de tu corazón Sí. a muchos más metros, ¿no? O sea, tú y yo no Sí, escucho sí, tu sí, sí, corazón, sí, ¿no? Y sí, tal sí, vez si sí. pusiera mi pecho Sí, junto a tu a corazón, lo mi mejor sí. mi oído junto a tu corazón, pero el caballo sabe cómo me está latiendo y entonces, si cambia mi ritmo cardíaco, pone atención. Es Dice, a lo que voy, ¿qué está como pasando? que perciben lo que estás sintiendo, energía. no sé, la energía, es una cosa muy especial y te lo comento porque yo nunca he tomado, obviamente, ni clases de equitación ni de relajo, pero sí he tenido la oportunidad de montar a caballo y como que sí se me da, ¿no? Natural. Mira. O sea, la gente así dice, ay, no, tú ya habías montado. No, te lo juro que no, porque, digo, además de que soy muy obediente, a mí me dicen, mira, así te agarras, y yo bien obediente, hago todo, y no siento miedo, y creo que eso es algo importante. Entonces, las veces que he montado, lo he disfrutado. Y he sentido me he sentido cómoda y creo que el animal se ha sentido cómodo conmigo porque inclusive la última vez me dieron una yegua que yo no sabía, era media bravucona y luego dije, ay, ¿por qué me la dieron? Ay, no, dice, pero contigo se portó No, muy bueno. bien. Y yo, ay, qué A ver, ¿qué otro día? Eres la primera que no tira. Ay, qué lindo. Sí, Bueno. sí. Entonces creo que sí existe esa sensibilidad del animal que 100%. como que te toma una radiografía, ¿no? Antes de que lo montes y ya sabe qué onda contigo, ¿no? Sí, y sin duda, y además eso que dices de que tú tienes una conexión cuando te subes, cuando estás, también habla mucho de tu trabajo personal. Yo no quiero decir que el que se sube y el caballo se le pone nervioso no tenga un trabajo personal. Claro. Hay de todo para todos, hay terapias distintas, puede ser que para unos sirvan unas y para otros otras. Pero sí quiere decir que el caballo en ese momento no tiene que reflejar nada, porque mucho de lo que pasa, el caballo es un caballo distinto cuando estás arriba Ujú. que cuando estás a un lado. Claro. Cuando estás arriba te conviertes en su líder. Él confía, o ella, ¿no? El caballo Y o obedece. yegua confía en ti Y obedece. o no, ¿no? Ajá. Y entonces depende un poco desde luego del adiestramiento del caballo, pero el caballo empieza a confiar en quien lo viene montando. Tú me vas a decir, o seguramente gente de tu audiencia me va a decir, oye, pero ¿qué pasa con los caballos de la marquesa? ¿O qué pasa con los caballitos de feria? ¿O qué pasa con...? Es un poco distinto. La conexión, no es que no haya conexión. Primero están desensibilizados, Sí, ¿no? por porque- el trabajo por el que trabajo realizan. tan fuerte que les... Y no quiere decir que pierdan interés, pero sí. O sea, se convierte en un... Yo ya sé que el único que me da de comer, que me cuida, que me jala, que me torna, es el que me trae todos los días. Y entonces, muchos trabajos de adiestramiento de caballos es desensibilizarlos para que sean más fáciles de montar. Y entonces esa desensibilización, Sí. pues sirve también en cuanto a, oye, pues este no es de mi manada. Y se humanizan un poco. Es decir, así como de repente te encontrarás un perro que se siente ser humano, Sí. ¿no? Te voy a decir que el caballo se siente... Yo tengo 3 que se sienten humanos. Creen que yo soy la mascota. Claro, no, pero además son seres vivos que están sujetos a... O sea, porque mucha gente me ha dicho, oye, pero pues, el caballo de pronto me pela, de pronto no me pela, está el de la marquesa, está Sí. el del mercadito, está, etcétera, etcétera. Y entonces, Sí. ¿a poco estamos constelando permanentemente o a poco estamos ecualizándonos o sincronizando? No. O sea, sí hay que hacer una chambita, sí son caballos que tienen que aprender a estar en manada, que estén naturales. O sea, es tanto como... y no es que el caballo se convierta en un caballo fake para estas cosas. No. Simplemente No está entrenado. desensibilizado. No, es que no entrenamos a los caballos, están desensibilizados. Y vamos a entrar en una línea de credibilidad.
interesante, porque quien te diga, oye, es que yo me he subido así como tú dices, yo me subo a cualquier caballo y conecto luego. Hasta la yegua loca me aventaron y sobreviví. Y además se te tranquilizó. Sí, porque yo llegué sin miedo, o sea, esto que me dijeron de que era malosa la yegua, ya que yo me había bajado, dije, qué mala onda, ¿no? Pero igual y si me lo dicen antes, a lo mejor no hubiera llegado yo tan tranquila y que me subí y ay, mira qué bien la montó, no la tiró. Claro, no, te entiendo bien. Tiene mucho que ver con el lugar, con el tipo de caballo y contigo. Con la actitud que llevas en ese momento, ¿no? Sin duda. Luego tiene que ver con otros factores, ¿no? O sea, en una sesión de constelación es muy diferente a me subo para dar una vuelta. Claro. La energía que hay en el lugar es completamente distinta. Hay más jinetes, hay más gente. Los caballos saben que van a salir y hay unos que se ponen recontentos, ¿eh? Y entonces, pues lo que quieren es, vamos a donde sea, pero vamos, sí. ¿no? Sí. Y entonces termina siendo, ahora sí que cada canica en su caja. Ok. Porque mucha gente te dirá, oye, yo fui a una cabalgata y te cuentan historias horribles de que un caballo se desbocó, de que un no sé qué. Ahí son temas de seguridad de la gente que maneja esos caballos. Sí. Pero además, tiene que ver con que son momentos completamente distintos e intenciones completamente distintas. Y otra vez, el caballo dice, tú guías. Hasta que yo crea que tu guía es ineficiente. Exacto. Y a veces, no es la adecuada. Claro, y yo, con todo lo que amo a los caballos, te voy a decir, hay caballos bastante torpes. Oye, pero qué inteligentes, ¿no? ¿Cómo pueden, Es sensibilidad. Es que al final ellos están acostumbrados a seguir a un líder. Cuando el líder deja de ser el líder porque titubea o no sé, dice, no. Claro, y entonces es... no me está dirigiendo bien. Claro, y entonces empiezan a ponerse mucho más... O sea, porque no van a dejar de hacer lo que les mandes. No. Pero empiezan a ponerse cada vez más nerviosos. Decía... Seguramente no a todos les gusta, pero decía Pablo Hermoso de Mendoza, el rejoneador, que cuando empezó a entrenar a su caballo Cagancho, que era su caballo estrella, ese caballo le tenía muchísimo miedo al toro. Un caballo de presa que se enfrente a un toro, ya, ¿no? Y él lo único que hizo fue cambiarle el lugar. O sea, lo cambió de distancia y luego no le pasó nada al caballo. Y se convirtió en él. O sea, dice este cuate, había gente que venía a ver al caballo, no al jinete. Claro. ¿No? Independientemente de que a los que les gusten o no los toros, la doma que hace un ser humano de estos, que a un caballo de presa lo convierte en un caballo que permite el embiste, pues ya me dirás, ¿no? Sí, es una cosa impresionante. Y hay unas cosas, o sea, vamos y venimos con eso. Lo que pasa es que, otra vez, si tú me dices, oye, un caballo de salto está constelando o está sincronizando el corazón de su jinete, yo creo que no. Son atletas, están en otro, ¿no? Lo mismo un caballo de carreras. Es un caballo de 2 años que apenas sabe qué onda y lo que va haciendo es corriendo a todo lo que da. Igual, habrá quien le guste o no eso, pero... O sea, no está terapeando, por decirlo así. O sea, ¿no? Tú eres psicóloga, ¿no? No, pero casi. Bueno, es como si un psicólogo, cada vez que me voy a echar un café con él o con ella, me estuviera terapeando permanentemente. O sea, claro, espérate, sí. No, estamos echando chela, compadre, ¿no? Déjame, pongo en mi lugar. Oye, ahorita que tocas el tema de las constelaciones, yo invité a Dayana porque quiero que nos dé su testimonio de cómo es la constelación, para que la gente lo entienda, porque de verdad hay mucha, ¿cómo te diré? Falta de información, hay gente que cree que no funciona, entonces quiero que nos compartas, Dayana, tu experiencia, ¿cómo fue? Te voy a platicar como mi primer contacto con las constelaciones y después llego con la que hice yo con niño. Ok. Yo cuando me empezaron a hablar de las constelaciones, yo decía, bueno, ¿y qué es eso, no? Sí. No, pues mira, viene el espíritu de alguien y yo que soy medium, se mete en ti y entonces empiezas a hablar como la persona que estás constelando. Y yo decía, ¿cómo es esto, no? Sí, porque la persona actúa como tú le dijiste, es que eres mi mamá y actúa como si fuera tu mamá. Yo no la alcanzaba a entender. Entonces fui con un amigo y yo le decía, pero tú te quedas aquí conmigo. Sí. Yo juraba que en verdad, digo, y yo soy medium y hablo con espíritus, que bajaban, poseían a las personas y empezaban a hacer como toda ritual o exacto, esta ¿no? representación, no sé. Exacto. Sí, casi. De esas sesiones espiritistas antiguas que entonces yo cuando llegué aterrada a la primera constelación que yo nada más fui a ver y entonces se acercó la chica que estaba constelando y me dice, ¿tú haces a mi mamá? Y yo no.
No, hombre, no, No quiero. yo no quiero. O sea, yo no presto mi cuerpo, ¿no? Yo no quiero. Y la consteladora, no te va a pasar nada. Y yo no lo voy a averiguar. O sea, no, gracias, ¿no? Ya estuvimos un tiempo ahí y yo, verdad, iba aterrada y así agarrada de Toño, de, no, por favor, o sea, no vas a soltarlo. Sí. Entonces a él le toca constelar, bueno, que lo elijan. Y dice, sí, voy. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿vas a permitir que alguien te posea o...? No sé. Y ya cuando empiezas a ver, dices, no es así. No. Lo entendí todo mal, me lo contaron todo mal, no es así. Yo no participé porque estaba yo aterrada, y yo después de ahí pasé al tocador y veo mi cara, ya una cara completamente diferente con la que yo había entrado. Aunque yo no constelé y no participé, la energía también cambió en mí. No sé, como que se disemina toda esa energía y mueve cosas Yo muy siempre padres, he ¿no? dicho, tienes que tener por lo menos una experiencia para poder saber si te gusta o no te gusta. Claro. Es como con la comida. ¿Ya la probaste? Ujú. Para que decir que no te gusta, a veces te lleva sorpresas. Yo ahí me llevé sorpresa y dije, wow, esto está muy interesante. Pero ahí me estás hablando de una constelación Personal. con personas. Ajá. ¿Y cómo fue la que tuviste con Íñigo? Ya después tenemos un amigo en común, Sí. y me dijo, él hace constelaciones con caballo, y yo, eso suena interesante, ¿no? Obviamente yo seguía haciendo... Claro, yo seguía haciendo como constelaciones personales, o sea, como participante, yo no soy consteladora, y cuando me ponen esto de caballos dije, ha de ser muy interesante. El caballo siente mucho, percibe mucho, detecta demasiadas energías, ¿no? Entonces dije, ha de ser interesante. En mi caso fue a distancia y yo no le había contado nada. Dije, vamos a ver qué bueno. Esto lo pongo a prueba, ¿no? A ver qué sale. A ver qué Vamos sale. A catarlo, a calarlo. Y lo pongo incluso, lo promuevo con un grupo de amigas de estudio de magia, y bueno, tuvieron algunas ahí interesantes, ¿no? Entonces, yo tomo la sesión y yo digo, bueno, voy a constelar papá y mamá, ¿no? Pero empiezan a salir los hermanos y los tíos y no sé qué. Yo tengo una hermana fallecida y yo me acuerdo mucho que a lo lejos uno de los caballos relinchaba, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿No? Y relinchaba hasta que él dice, es que hay un excluido. Claro, yo nunca había puesto en la mesa a mi hermana fallecida, y ella también quería participar. Okay. Entonces, yo que había vivido esta experiencia con personas, que yo también de repente digo, hay personas que sobreactúan, ¿no? Acá no. El caso no es más natural, es más más sincero, no sé, más espontáneo, ¿no? Con el caballo, pues, ¿qué va a interpretar? ¿No? Oye, y ahorita me brinca una pregunta. ¿Tú decides qué caballo representa a cada quien durante la constelación o cómo se da? Fíjate que vamos viendo el campo conforme se va abriendo. Yo voy haciendo preguntas, ¿no? O sea, yo no tú soy, observas a los animales. yo voy observando y lo que haces va pasando. preguntas. Exacto. Yo no soy terapeuta, Ya. ¿no? Yo lo que hago en este tipo de procesos es, imagínate que voy dibujando un mapa, ¿ok? Ajá. Que tiene que andar quien está trabajando. O sea, Sí. la chamba la hacen el constelante Okay. y el caballo, o los caballos. Ujú. En algunos casos he metido algunos otros animales, ya ahorita te cuento las experiencias. O sí, también participan. No sabes, las vacas son todo un descubrimiento para mí en las constelaciones. ¿Cómo crees? No sabes, ahorita te cuento. No, es interesante. Es interesantísimo. vaca? No, a ti solo caballos. Caballos, pero yo empecé papá y mamá, Sí. ¿no? Porque ya sabes que tienes que arreglar como tu temas con papá, tu tema con mamá, Sí, para sí, el sí. dinero, para la pareja, Sí. para no sé qué. Yo dije, Sí. de una vez, que se arregle todo, ¿no? Con Sea de los tronar- dos. Con los dos. Sea de tronar que truene con los dos. Brincó una de mis sobrinas, brincó mi hermana, y es muy impresionante porque incluso estaba yo, y era, o sea, él no conocía mi existencia, ¿no? Entonces, el cómo se mueve el caballo que representaba a mi papá y cómo yo iba al lado de él, ¿no? Cómo me pegaba yo a él y yo decía, sí, claro, yo siempre fui muy pegada a mi papá. O sea, él fue un hombre, mi mamá falleció cuando estábamos muy jóvenes y pues él se queda como el núcleo de nuestra vida, ¿no? A cargo y hace la función de papá y mamá al mismo Entonces, tiempo. yo me pego, pero al ver que yo me pego con el caballo que representaba a mi papá, también la otra que estaba relinchando, también era como por la presencia de mi papá. Sí. Y es como muy interesante que dices, ¿cómo saben? Sí. ¿No? ¿Cómo? Digo, en las constelaciones personales también de repente dices,
esto yo no lo dije, ¿cómo lo saben? Es magnífico. Pero cuando lo ves con animales que nada pueden interpretar, que en verdad, por más que les cuentes o les platiques, o incluso yo sí le pude haber contado mi vida a Íñigo, que no fue así, que es cómo se lo transmitió un caballo. Claro, No, claro. no hay manera. O sea, Por esa sensibilidad que tienen. Claro, es que tenemos que partir primero de qué es una constelación familiar, ¿no? Uh-huh. Seguramente mucha gente de tu audiencia ya lo sabe, pero al final es esta herramienta terapéutica inventada y desarrollada por Bert Hellinger, que lo que busca es que encuentres tu lugar en este sistema, que descubras tu verdad. Es como una reconciliación con, yo digo, con tus antepasados. yo siento que es No así, siempre. Ah, bueno, no siempre. Es una ubicación. Ah, O sea, es como, yo siento que la familia es como el organigrama de tu empresa. de repente pierden, Y de repente, entonces yo empiezo a hacer, andamos ahí unos medios perdidos. yo empiezo a hacer actividades de contador, ¿no? Pero también hago actividades de marketing. Y no hago las actividades de recursos humanos, que es lo que a mí me corresponde. Ok. Constelaciones familiares. Digo, al final Íñigo es el experto, ¿no? Te dice, a ver, mija, tú fuiste contratada para ser contadora, entonces vente para acá. No te me distraigas. Y Claro. es como ubicar en jerarquía. Pues las es que hay personas. tres. Las constelaciones familiares tienen 3 órdenes que se llaman órdenes del amor. Ok. Tenemos que partir de la base que las constelaciones familiares, su fundamento es el amor. ¿Ok? Y entonces Totalmente de acuerdo. es bien complicado. Porque yo puedo amar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis hijos. Pero difícilmente voy a amar a un perpetrador o a una Así víctima. es, así Entonces, es. o a alguien que me ha hecho Que daño. me hizo daño desde pequeño, alguien que me Exacto. ignoró, alguien que me hizo sentir mal, sí. Y entonces, estos 3 órdenes, en términos generales, son jerarquía, como bien decías. O sea, Ujú. los grandes son grandes y los chicos son chicos, ¿no? Y, Sí, y ubíquense. y ubíquense. Y por eso te decía lo de cuando el caballo es montado por un jinete. Tú mandas, está bien, Ujú, hasta el momento en el que dejes de mandar, ¿no? ujú. Lo mismo pasa, los grandes y los chicos, lo que pasa es que algunos grandes toman decisiones muy torpes, ¿no? Y entonces eso hace que quien está en el sistema diga, no, si te dejamos Se manejar, lleva entre las patas a toda la familia. pues sí, pero lo que aparentemente descubre Bert Hellinger es, aunque mande mal, Manda. ella es sigue la grande o él mandando, es el sí. grande. Entonces la jerarquía es muy importante. Entonces tienes que tomar el lugar que te corresponde. Papá, mamá, hijo, hija, hermana grande, hermana chica, Ujú. etcétera. Luego existe la reciprocidad, ¿no? Este amor o este tema de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que dar en la misma medida que recibo y tengo que recibir en la misma medida que doy, Ujú. ¿no? Y entonces, prácticamente en todo el sistema o en todos los sistemas, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, tus socios, Ujú. tú das 2, recibes 2. Tú recibes 2, das 2, etcétera. ¿Eso dónde es? Porque Eso tendría que ser. Tendría que ser. Es que ahí es en donde empieza. Lo que pasa es que cuando Sí. cuando estos órdenes del amor se desordenan, el sistema falla. y ahí andas dando de más. Fíjate o de que la menos. única excepción es con los hijos, que Ahí- también tenemos ahí un sí poco. puedes dar de más. Ahí con los hijos. papás dan y los hijos reciben. Nada O más. sea, Punto. nada más. Sí. Ok. Ah, bueno, Pero- ahí no estamos tan mal. Pero mucho en la cultura de nosotros terminamos siendo a veces los papás de nuestros papás. Así Ajá, es. exacto. Y no está mal cuidarlos. Tú Sí, decías ahorita, oye, yo sí. cuido a mi mamá de 90 años. Sí. Eso no quiere decir que te Que le conviertas- mandamos un saludo a mi mami chula, que Saludos, está, señora. oye, Señora. está de 90, pero si la ves, está requete bien. Ya le andamos consiguiendo novio. Ah, yo tengo un papá de 88. Ah, eso, sí, porque te iba a decir menor de 90, porque lo queremos joven. Ah, el mío Luego tiene 88, Luego así que- intercambiamos fotos. Órale. Sí. Y entonces, esa es la segunda, ¿no? Y que al final tiene un sentido pues importante porque muchos papás, yo soy papá y de repente digo, y me hace jetas después de que llevo tantos años haciéndole, ¿no? Sí, no. Pero esa es su chamba. O sea, es más, entre más rápido se vaya, Aja. ¿no? Y no, si me están escuchando mis hijos, los amo, ¿no? Pero No entre, te estamos no te estoy corriendo. corriendo, ¿no? Pero o sea, lo que quiero decir es, entre más herramientas le dé y sea muy feliz, Claro. mejor papá fui. ¿no? Claro. Sí, Y en- más orgulloso te sientes. Dices, ay, mira qué bien. Ujú. Ya está solito, saliendo adelante, llevando su vida a cabo. Exacto, ¿no? Qué Y padre. entonces, esto lo que genera es pues, lo que te decía, ¿no? Este sistema, ¿no? Entonces, la jerarquía, la reciprocidad y la pertenencia. Un poco lo que decía hace ratito Dayana de
quién sí juega en mi sistema y quién no. ¿Quién no? A quién reconozco en mi sistema y a quién no tengo que reconocer en mi sistema. En términos generales. ¿Se vale también no reconocer? No se vale no reconocer, Ok. pero, o sea, puede ser que yo piense que hay alguien en mi sistema que no pertenece. Ujú. o que- Entonces hay que identificarlo. Correcto, eso. Ujú. correcto. Porque puede ser que quien esté identificando como parte del sistema nos está estorbando. Ok. Y entonces hay que tratar de poner en ese lugar, ¿no? Ujú. Otra vez, poner en Sí. el lugar que le corresponde. Oye, no eres parte del sistema, pero no quiere decir que seas Sí, enemigo. sí, o sea, ¿no? no te vamos a sacar de la fiesta, maestro. Exacto. Nomás te cambiamos el lugar. Exacto. Vayas a sentar al rincón. Vete a sentar payasito, exacto. Sí, a distancia, ¿no? Sí. Lo que más pasa es al revés, es que no estemos reconociendo a alguien. Que verdaderamente lo requiere. Lo requiere. Mira, yo te voy a decir el ejemplo Ya. personal. Sí. Yo soy el cuarto de una familia de 5 hermanos, ¿no? Sin embargo, mi hermana mayor, o sea, la que estaba entre... Varones y mujeres. o Sí, sea, la primera es mujer, Sí. luego Jorge, que ya falleció, Sí. luego seguía una hermanita que también falleció muy joven, luego yo y luego un hermano menor. Ok. Esta hermanita, en estricto sentido, pues no la conocimos, murió prácticamente antes de nacer, Ok. pero pues estuvo concebida, estuvo en la Claro. panza de mi mamá, etcétera, Sí. etcétera. Y mi mamá nos contó de ella, pero nunca fue parte de la familia. Sí. Cuando yo voy a terapia hace muchos años, Sí. mi terapeuta en pronto, que por cierto, hay que seguir yendo a terapia, ¿no? Sí. Siempre. Es muy sano. Es muy yo también sano, los no se hace falta estar recomiendo. loco. No sé por qué, pero cuando uno está en terapia, todo fluye mejor. Un poco mejor. Y entonces la terapeuta me decía, oye, ¿no tienes...? A ella le vibraba mucho que yo estaba en un lugar que no me correspondía. Porque Ok. yo decía que yo era el hijo 3, Y no, eras el cuarto. era el 4, ¿no? Y entonces hicimos una constelación, pues me ubica en el momento, y te voy a decir, hay un antes y un después en mi vida. Antes de ser constelador con caballos y lo que yo, ¿no? O sea, yo ¿Verdad sigo que siendo... es que la primera constelación te cambia la vida. Totalmente. O sea, no lo totalmente. entiendes, pero lo sientes, lo vives y lo vibras y dices, wow. Claro, hay un libro que les recomiendo que se llama Este dolor no es mío. Ok. Él habla, los primeros ejemplos, y ahorita, perdóneme que no me acuerdo del autor, se me acaba de ir, no quiero me perder mucho el tiempo. Yo lo tengo por ahí, pero sí. Es un librazo. Sí. Y este cuate, entre otras cosas, lo que dice es alguien que se quería morir, que estaba todo el tiempo deprimida, que no sé qué, y que quería no solo morirse, quería morirse re feo, casi que incinerada y no sé qué. Ok. Y luego resulta que se da cuenta que es descendiente de alguien que estuvo en Auschwitz, en algún campo, en el campo de concentración, y que entonces, pues, eso, y todo esto tiene explicación esotérica o espiritual, Sí. pero también energética. Digo, pero también científica. También. Tú sabes, y en la energética o espiritual te puedo decir, Es como si se heredara todo ese dolor, todo ese trauma, toda esa frustración, se va heredando de generación en generación. No es heredarse, O sea- sino es, por ejemplo, en el área que yo manejo es, quedaron cosas pendientes de alguien que se suicidó o murió, y entonces hago un pacto contigo y te digo, yo no pude realizarlas, hazlas tú, ¿no? Y ahí, entonces- ahí venimos cargando nuestro... o tenemos una costal lealtad, También. ¿no? Es muy común, yo te voy a decir, en la experiencia que tengo constelando con gente, lo más común es lealtades Ajá, y lugares inapropiados. O sea, que alguien tomó un lugar que no le que correspondía. no le corresponde. Ok. Pero la lealtad es esta que te digo del libro de Este dolor no es mío, habla de una lealtad de yo tengo que sufrir lo que sufrió porque cómo no si la amo tanto. Y cómo la amo tanto no sé, ¿no? Es un tema mucho más espiritual o energético. Sí. Pero estas lealtades son a todos los niveles. ¿Por qué no me va Terribles. bien con la lana? ¿Por qué no tengo novio o novia? ¿Por qué no tengo buenos cuates? ¿Por qué siempre traigo la nube encima? ¿Por qué siempre no la traigo? Sí. O sea, todas estas, ¿no? Que normalmente son el sistema desordenado y pues que andas pateando latas todo el día porque algo, y a veces dices, oye, pues sí hago bien las cosas y no soy No, malo. yo llevo 2 años que luego nos vamos a tomar un café en privado, pero yo desde hace 2 años me han pasado las cosas más tenebrosas, pero así una tras otra, que han dañado mucho, sobre todo mi economía y mi estabilidad. O sea, entonces dices, no inventes, siento como que viene el huracán, te arrastra la ola y ya viene saliendo otra vez, ya, no, ya viene Ya otro, viene pero otro. más grande. Pregúntale a los de Guerrero que ahí tienen una... No, ya te lo juro que ya mejor me río porque dices, No, no, pero te voy a decir, o sea, esto que dices, que además es cierto, además se va detonando a ciertas edades, porque yo puede ser que no sea leal al sufrimiento de mi mamá cuando soy niño, ya,
pero soy leal al sufrimiento de mi mamá cuando soy adulto, o cuando soy Eso. viejito, o cuando Sí. soy divorciado, o cuando... No, o sea, porque pues antes no había necesidad de lealtad, porque no me encontraba en la situación. Ok. ¿Qué Eso es pasa lo que con va los caballos? cambiando. Sí. Yo te hago estas preguntas, un poco... Sí. Voy a usarte de conejillo de Claro, India. a ver, de conejillo de indias. Yo te llevo al campo, ¿no? Ponemos un número de caballos medio que nos lata, porque aquí sí es un tema de intuición, ¿no? Hacemos una pequeña meditación, tratamos de ponernos en paz, hacemos yo les digo, un escaneo de cuerpo, porque, Ok. porque sí en las constelaciones, la diferencia entre constelaciones con gente y con humanos es, el constelante sí funciona igual. Todo lo demás funciona diferente, porque en las constelaciones con personas, Sí. las miradas, las sensaciones, los dolores, Es lo que te va da dando información. la información. yo no puedo preguntarle a un caballo cómo Sí, se siente, sí. pero puedo ver hacia dónde ve, si se echa, si no se echa, si está incómodo, si no está incómodo, etcétera. Pero a ti sí Sí. te puedo decir qué sientes, te duele algo, no te duele, te da comezón, no te da comezón, Sí. cómo tienes las manos, etcétera, etcétera. Eso me va a dar información a mí para saber qué preguntar. Ok. Y entonces yo empiezo a rascarle, yo te voy a preguntar Sí. qué onda con tu mamá, qué onda con Sí. tu papá, qué onda con tu abuelita, qué onda con tu abuelito, cómo se llevaban entre ellos, cuántos hermanos tienes, y así. Dime. Ahí lo que a ti te ayuda es el lenguaje corporal, me imagino. porque Claro. Una cosa es lo que dice uno, y digo, vemos gentes que somos sinceras y a veces hasta nos pasamos de sinceras, y hay gente que dice una cosa, pero su lenguaje corporal te dice a ti otra cosa. Totalmente. Y ahí es en donde entran los caballos. Ok. Porque yo puedo estar recibiendo información tuya, yo Sí. tomo notas de tu postura, de si te pusiste... A ver, la mayoría de la gente llora porque tocamos temas sensibles, Ujú. pero te podría decir que hasta la forma en que se limpian las lágrimas me da información, ¿no? O sea, si es con una mano, si es con la otra, si se recargan en un pie, si en el otro. Ay, qué Es- interesante. Yo ahí sé qué preguntar, o empiezo a saber qué preguntar. Sí. Pero tengo que voltear a ver al caballo o al Para oso. ver cómo reacciona. Claro, porque tú me preguntabas, oye, ¿tú cómo escoges al caballo? O sea, ¿a quién representa? Cuando yo tomé todas estas certificaciones, le preguntaba a una terapeuta que se llama Sandra Huerta, que me enseñaba, la que me enseñó esto, y me decía, a ver, el caballo no puede tomar la personalidad de dos personas al mismo tiempo, pero sí puede ser, al principio de la constelación, la representación de tu mamá, Y al final. la otro. representación de tu novio. O Ok. sea, ¿no? Eso sí se puede. Depende de qué estemos haciendo. Me han pasado cosas, te voy a dar algunos ejemplos. Yo le preguntaba a un hombre, es muy poco común que los hombres vengan a constelar, invito a los hombres que se atrevan. Ay, Este- en muchos temas, ¿eh? En muchos temas. Tenemos que... O sea, pero de 100, Sí. 10 hombres. O sea, de 100 Sí, constelaciones, 10... 90 mujeres y 10 hombres. Siempre Claro. somos más aventadas. Y son más sensibles. Más Y que arriesgadas. aparte es parte de nuestro desarrollo de vida, ¿sabes? Claro. Somos salvadoras del clan. Claro. Por eso Claro. vamos a estudiar. Claro. Entonces Haces eso todo el también nos sentido del mundo. corresponde. Y a ver, ¿qué pasa? Y entonces yo empiezo a hacerle preguntas a este constelante y en ese momento teníamos solo 4 caballos. Uno de ellos macho, ninguno entero. Tiene que ser, la única condición es que tienen que ser caballos que puedan estar en manada. No tienen que estar entrenados, no tienen que estar, ni siquiera ser caballos que estén acostumbrados a la gente. Es más fácil porque son más fáciles de manejar. Ah, ok. Pero tienen que ser caballos que no se estén mordiendo porque pues entonces Claro. el constelante se aterra. Sí. Mientras sepan estar en manada es suficiente. 3 yeguas, un caballo. Ok. El caballo, la mitad de la constelación, y por lo que íbamos preguntando, desenfundaba, es decir, erigía o no el miembro, Ajá. y entonces, y se ponía, Exhibía. exhibía el pene, exactamente. Y claramente había una yegua que se debe haber estado en principios de celo, y entonces se el ponía caballo nerviosa. La yegua se ponía La yegua en realidad hace una cosa que le llamamos espejear, que hace como un signo de interrogación en la cola para que precisamente Ajá. haya facilidad en la Ok. penetración. Y el caballo, aunque no es entero, pues no deja de sentir, ¿no? Claro, O sea, claro. el caballo en las preguntas, para mí esa señal es, si estamos hablando de su mamá y este caballo desenfunda y decidimos que ese caballo representa a la mamá, claramente ya sabemos quién manda en la casa, ¿no? O sea, ¿dónde Pues está? es una señal de autoridad. De yo soy la autoridad, claro. Ok. Y a veces, normalmente, el lado izquierdo, ¿no? Ujú. representa lo femenino, Lo femenino. y el derecho, a lo lo masculino. masculino. Y también dónde se pone. Yo te pregunto en el momento de la constelación, tú párate donde quieras, siéntate, o sea, si te quieres voltear, cerrar los ojos, abrirlos, yo te cuido de los caballos, tú no te preocupes. Ok. Y entonces,
hay gente que se voltea de forma tal que pone a los caballos de un lado o del otro. Y nos hemos dado cuenta a veces que la mamá es la mamá, o sea, sigue siendo su femenino, pero es la energía masculina del sistema. Del sistema familiar. Y eso no lo desordena. O sea, y son cosas que ya son un poco más sutiles. Hay un matriarcado y entonces todos estamos organizados bien. A veces es al revés, a veces es normal, ¿no? Pero eso no desordena el sistema. Que la mujer tenga un lugar mucho más masculino en el sistema no desordena. No desordena, no. exacto. Tenemos que ver a qué nivel. Claro. ¿no? Sí, oiga, sí manden, pero no se pasen. Claro, lo que pasa es que a veces lo que sucede es que al papá o a la pareja lo borran. Lo nulifican, entonces ahí es cuando viene el problema. Porque él pierde su lugar. Claro. ¿no? Porque claro. hay un lugar de jerarquía y de igualdad. Sí. Entonces yo empiezo a hacer las preguntas. Total, nos damos cuenta de eso. Y entonces le digo, a ver, pues en este caso tienes que hacer... Hacemos algunas frases de reparación. Un poco para hacer mucho más consciente el problema. La frase de reparación hace consciente el problema y luego hay que trabajarlo en terapia. Para mí es muy importante que la gente no se me vaya a confundir. No es una pastilla roja o azul. Ya. Es a ver, ya nos dimos cuenta de la bronca. Sí cambia la vida porque te diste cuenta. Sin embargo, hay que luego chambear. Hay que trabajarlo, ¿no? O sea, porque es abrir la cajita de apenas. Claro, ¿sí? Y si me dices en todo, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que hice ayahuasca me decían, va a cambiar tu vida. Sí cambió, ¿no? Sí. Pero luego tuve que chambear muchísimo, ¿no? En fin. Sí, tampoco es así la varita mágica. No es la varita mágica porque llevamos muchos años o muchas generaciones actuando de cierta forma. Sí. En esa misma constelación terminamos de hablar del tema de los papás, hicimos la reparación que queríamos, empezamos a hablar de un tema mucho más profundo, de este cuate, bueno, no mucho más profundo, pero más personal cuanto a sus parejas. El mismo caballo que estaba desenfundado, que quería cubrir, a la mamá, estaba echado, o sea, atrás de él. Porque ella tomó otro papel. Claro, pues que de pareja. En realidad nos dimos cuenta, sí. Ahí tenía un tema de alguien no reconocido, que ¿no? Había tenido que tomar una decisión muy difícil, y que él no hacía, ¿no? Yo le decía, oye, yo no te quiero decir, pero aquí hay alguien que no está reconocido. Y una ventaja de hacerlo con caballos, que yo he tratado de hacer es, cuando se trata de abusos, que desafortunadamente hay muchos, o cuando se trata de este tipo de temas, yo lo que trato de hacer es, me aparto un poco de donde está el constelante para que diga o sienta... Interactúe con el animal. Exacto. Okay. Sin que corra riesgo, o sea, sí. Tengo que estar a cierta distancia porque pues, al final son animales. Claro. Pero, por ejemplo, un problema de las constelaciones es que, como todo es en amor... Sí. Yo a un violador le tengo que agradecer de cierta forma que haya hecho lo que hizo. Sí. Y no me malentiendan, no justifico bajo ninguna circunstancia el hecho. Pero a ti ya chambeando en la constelación. Sí, ahí ya tocamos el tema del perdón, ¿no? Que el perdón realmente se lo estás otorgando a la persona que te hizo daño, pero en realidad es para tu bien, ¿no? O sea, en la parte holística nosotros le decimos que es el maestro, ¿no? Al final, él viene a darte o a otorgarte cierta, ¿cómo se dice? Ciertos educación que te va a ayudar a ti para el resto de tu vida. A veces, en la parte esta del abuso, te descubres que tú no tienes un poder. Así es. Que el poner límites tiene un poder. Y entonces, esa es la lección que a lo mejor el abusador viene a ponerte a ti de, yo descubrí que a mí no tenía un sentido. No, yo descubrí que podía poner límites porque no sabía cómo hacerlo. Y entonces a través de esto lo descubro. Y entonces ya en la constelación dices, ok, pues no me gustó, la lección estuvo ruda, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues ya pasó, aprendí, gracias a Dios. Y a partir de ahora yo pongo límites. O reconozco que ahí viene la bronca. O sea, no porque no lo sepas, ¿no? Porque pues, lo más normal es que si sufriste un abuso, pues, sepas que ahí traes un tema. Pero para que lo reconozcas, desafortunadamente, pero ahora sí que yo no pongo las reglas. Sí, hay que tocarlo. Y además, ese perpetrador se convierte en parte del sistema. Y lo tengo que reconocer como miembro del sistema. Ay, qué fuerte. Y es un problemón, porque yo te diría, oye, tú tienes un novio con el que no tuviste hijos y no viviste, no es parte del sistema familiar. Oye, pero es que lo quise mucho. No, pero no. No es parte del sistema. Oye, pero un violador maldito, hijo, que tuvo 3 segundos de violación, ese sí es parte de tu sistema.
Uy. Y entonces hay que reconocerlo como parte del sistema y luego dejarlo libre. O sea, un poco lo que dice, a mí me ha pasado que Sí. quien me dice, no lo voy a perdonar y que se refunda en el infierno. Fine. Pero... Yo tengo una frase, Íñigo, que es cuando detectas ahora sí que el trauma, es contactar con el dolor, abrazarlo y luego ya dejarlo ir. Un poco O sea, sí. Es más o menos eso como yo lo entiendo. Sí, Ujú. y ¿sabes qué? Y mucho tiene que ver también con... nosotros tenemos algunas frases de reparación. Además, yo no puedo hacer nada que tú no quieras. O sea, si yo te digo, oye, Claro. reparamos con tu perpetrador, Sí, y yo les dicto algunas frases. sí. Y entre esas es, oye, te reconozco como parte del sistema, te dejo libre, Ujú. no me debes nada, no te debo nada, o te dejo ir en paz, o digo sí a tu destino. Sí. Y yo veo cómo a la gente le cambia no, güey, no le voy a decir porque Sí. este hijo de la... Sí, ¿no? no. Y entonces ese no lo vamos a reparar. Ok. En una posterior. Sí. Chambiemos en otras. Esto es una serie de capas y vamos levantando cosas, ¿no? Hay quien dice de una vez... Oye, pero ¿qué tal cuando ya finalmente la persona lo acepta, lo asimila, lo maneja, lo suelta? ¿Cómo ese cambio que El comentó semblante. Dayana? O sea, así ves a la persona y dices, wow, o sea, Le quitaron como peso encima, ¿no? yo claro, el participé semblante. en una constelación y esta chica llegó así toda compungida, bueno, yo le veía su carita toda arrugada, le veías el dolor hacia flor Claro. de piel. Y cuando acabó, bueno, hace cuenta que le habían puesto Botox. O sea, Claro, radiante. se veía radiante y Claro. reluciente, me Es impresionó, impactante. me impresionó. Y es más, al día siguiente, por ejemplo, esto lo hace, duermes y al día siguiente, en verdad, yo decía, sí voy a constelar diario, ¿no? Me veo chula. Oye, Me veo chula. eso me preguntó una amiga. ¿Qué tan recomendables, bueno, obviamente las ¿Qué tan constelaciones? seguido? ¿Qué tan seguido? Yo te diría que depende de lo que hayas trabajado, Ujú. no más de una en un mes, Exacto. 28 o 29 días. Sí. Y sobre todo, yo les doy 2 recomendaciones Ujú. a todos los que constelan. Una, espérate ese mes para platicar lo que viviste. O sea, eso a veces me juega en Y contra también porque para luego no que tengo se vayan constelantes. acomodando, para que se vayan acomodando las cosas, ¿no? Porque se sigue moviendo. Claro, son energías, La energía. unas muy sutiles, Ujú. otras más poderosas, pero en el momento que yo le meto juicio, y te lo cuento, Sí. o sea, es que no, fíjate que fui a la constelación y entonces tuve que poner a mi mamá en su lugar y a mi papá y yo. En una de esas, Se está tú ya lo desmoronaste porque tuve que poner, ¿no, mamacita? Mm. ¿No? Si te pusiste donde te toca, o sea, vamos, no es que yo esté diciendo que lo hacen mal, pero uno al platicar juzga, Eso, no lo sí, puedes evitar. eso sí nos recomendó la consteladora. No lo pueden platicar con nadie. Ustedes Que eso es un gran... váyanlo. ¿Sabes? Es un Pues, gran... ¡Ah! Sí, ¡Claro! porque lo que quieres es irlo a contar al mundo, pero sí Claro. te tienes que aguantar un Y más, por poquito. ejemplo, yo que hacía constelaciones con amigas, era así de... ¿Cómo te fue? y no, No porque te aparte contó. nos decían a veces de, bueno, ella no la puedes elegir como participante y tampoco la puedes elegir como, ¿no? O a veces te decían, ¿sabes qué? Voy a tratar un tema, no quiero que esté ella. Entonces, Sí. bueno, pues ya no salíamos, ¿no? Y entonces salíamos así de, y en el desayuno de, ay, que no puedo, ¿verdad? No. Te juro que contábamos así de, no, mañana café mañana en se casa. cumple el mes, ¿no? Claro. Y te juro así nos juntábamos así de, ya, cumplido los 21 días, en mi casa eran 21 días, Claro. ya el alcoholito, no sé qué, y en verdad platicas diferente. Sí. Lo ves desde otro, ya no lo ves como con la emoción, sino ya lo platicas como si fuera algo Porque ya Muy lo resuelto. Exacto. Sí, exacto, ya lo resolviste, ya Sí, lo sí. Yo te voy a decir, ¿Entendiste? para mí algunas señales de aquí ya se hizo el trabajo, sí. es lo que dices del semblante. O sea, la gente viene normalmente compungida, ¿no? Sí. Y ves unas sonrisas distintas, ¿no? A ver, a veces me ha pasado que el campo no se mueve, ¿eh? Y también pasa. Ok. Y decía mi maestra Sandra Huerta que Sí. decía, ella lo decía medio de broma, pero decía, pues cuando no quele, no quele. O sea, No hay manera No hay forma, de yo- forzar. a ver, me ha pasado, hace poco me tocó una constelación de alguien que vino a decirme que tenía una relación muy complicada con su hijo adulto. Sí. Para mí el campo se movió 3 centímetros.
O sea, de verdad, yo preguntaba, oye, y esto, y aquello, y yo para arriba y para abajo. Me sentía hasta un poco mal, pues ya, pues no se mueve, ¿no? O yo no estoy recibiendo el movimiento. Además, yo medio resueno a veces. Entonces, Claro. ¿no? Si yo tengo una relación medio complicada con mi mamá y tú estás constelando eso en una de esas, yo no soy el constelante adecuado. Sí. Y entonces estábamos en esas. Todavía me despido de ella así de, oye, pues mira, no se movió tanto, pero pues es lo que es, ¿no? Ahora sí que lo que te quede, suelta el resultado, o sea, es muy feliz. A las 2 semanas, claro, me habla y me dice, me acaba de hablar mi hijo para decirme que nos vamos de viaje, él y yo, para resolver nuestros temas. Solos. Ajá. Wow. O sea, hace cuenta así de, que dije, ¿no? Obviamente luego fui con mi terapeuta y le digo, oye, quiero hablarle a todos mis constelantes a ver cómo les está yendo. Me dice, güey, ni de broma, sueltas el resultado y te calmas, ¿no? O sea, Claro, se Ya. movió lo que se tenía que mover para el resultado. ¿no? Claro. Y a Pero veces que, las o sea, qué expectativas- interesante, porque al momento tú dices no está funcionando, pero sí está funcionando, Claro. ¿no? Y se tarda un poquito más. claro. Pero, Ahora, te voy a contar. sí. Ya sé que te queda poco tiempo. No, tú tranquilo. Aquí Algunas- compramos tiempo. Tiempo, Ay. eso es todo. No, por ejemplo, hay algunas cosas que sí me han dado, no te voy a decir miedo, Ujú. pero sí. Ujú. Constelando a alguien, tengo muchos caballos, pero algunos de los caballos que tengo los usamos para que sean los caballos de un campamento que está muy cerquita de mi rancho. Ah, ok. Entonces son caballos súper acostumbrados a la gente, pero además Muy dóciles. muy dóciles. O sea, hay caballos que se sienten perros, o sea, literal Ok, se hacen sí, así. sí, ¿no? sí. Llega este cuate, yo le digo, bueno, a ver, en este momento lo primero que te llega, ¿quién es tu mamá? ¿No? Ujú. Bueno, se acerca y casi lo muerde el caballo. El mismo caballo que 33 minutos antes Había paseado un había niño. paseado un niño, o sea, Y ¿no? estaba de lo más dócil. Son caballos que están sueltos, o sea, en el Sí. momento de la constelación están sueltos por completo, no traen Claro, martigón, no traen claro. nada, y entonces dejamos que hagan lo que quieran. Yo lo único que hago es una pequeña contención, ¿no? Yo sé qué hacer si un caballo de pronto se pone agresivo, y Sí. entonces puedo proteger a quien esté. Bueno, este caballo era, oye, pues necesito que te acerques y reparemos con tu mamá. Bueno, oye, ¿quieres reparar con tu mamá? Sí. Ok, bueno, pues la chamba es... Yo me acuerdo que primero le dije, primero saca lo que traes, ¿no? Si quieres me hago 2 pasitos para atrás. Obviamente esto es después de algunas preguntas, ¿no? Yo ya vi su familiograma, es todo una chamba previa, ¿no? Ya hecho eso, empieza, te lo prometo que después de la reparación, no te voy a decir que el caballo se convirtió en Lassie, ¿no? Sí, no. Pero Más ya se dejó tranquilo. tocar por él, Wow. ¿no? Porque Wow. yo me acercaba y era Sí, sí, normal, sí, se sí. acercaba a él y bueno, sí, orejas atrás, casi lo patea, es más, era un tipo bastante más alto que yo, que no es O sea, difícil. traía un tema con su mamá. Traía un tema con su mamá. Muy bien. Y entonces lo jalo para que no lo alcance lo que yo pensé que iba a ser una patada. Sí. Entonces como que me saca, bueno, todo el campo, le dije, oye, el tema de violencia en tu familia es evidente, compadre. Sí. Le rascamos tantito, bueno, ya me dice, no, claro, es que aquí hay violencia, y aquí hay violencia, y aquí hay violencia, y aquí hay violencia. Ahí es cuando digo que entra una vaca. O sea, empieza el tema súper complejo de mucha agresión, mucho tal, este cuate se pone a gritar, total, empezamos a hacer las chambas de reparación. Llega un momento que él ya muy cansado emocionalmente se pone a llorar, Ujú. a ojo tendido, a moco tendido, ¿no? A A moco moco tendido. tendido. Y a ojo Y también. a ojo también. De pronto tengo una vaca, que es un amor, y se le acerca y lo empieza a contener y lo abraza con el cuello. ¿Cómo? No sabes qué cosa, o sea, tengo, no te puedo enseñar la foto pues, porque es súper confidencial, pero Sí. tengo la foto abrazando a este cuate. Además, este cuate dice, claro, esta es mi esposa. Está representada aquí. Qué bonito. Otro ejemplo muy divertido es, estoy hablando con alguien que está viendo para allá Sí. y está quejándose horriblemente de la segunda familia de su papá o de Sí, no sí, sé quién. sí. Y yo no los voy a pelar, y no sé qué. Le dije, híjole, pues es que son parte de tu sistema, pues son hijos de tu papá, etcétera, etcétera. No, pues no sé. Le digo, mira, a ver, vamos a trabajar otra cosa, eso no lo quieres hacer. Volteamos, 3 burritos que tengo, así esperando. Sí. Que Digo, son los medios hermanos. Pues que son los medios hermanos, ¿no? Ay, o sea, y sentaditos así. muy pues atrasito, o tranquilitos sea, ahí, no te voy a decir que tranquilos. viéndola, Sí, pero sí, ahí, sí. ¿no? Ay. Entonces es, oye, pues es que el sistema te está pidiendo que hagas esta chamba. Yo al final no puedo hacer nada que tú no autorices. Claro. Mi recomendación es, pues esta es la capa que hay que quitar ahorita. En una de esas allá abajo, porque viene gente a decirme, no tengo novio, no me crecen las uñas, tengo dermatitis, Sí, ¿no? sí, de me, todo. me pasó con una dermatitis de, oye, a ver, tu dermatitis, ¿dónde está? Empieza así, un caballo que está en un corral, un caballo que no es de manada, o sea, no Sí. le gusta la manada, se vuelve muy agresivo, lo tengo en un corral diferente.
Me dice, aquel es un caballo blanco, a mí me gusta mucho, Hermoso. precioso. Es aquel, vente, vamos. Bueno, nos acercamos, resulta que ese caballo acababa de embarrarse en el lodo, y entonces era un caballo blanco Y estaba y era su dermatitis. completamente sucio. Ajá, completamente. Wow. Entonces cuando nos acercamos le digo, más o menos así se ve tu dermatitis. ¿o Oye, cómo? qué interesante, Íñigo. El tiempo ahora sí se nos Ahora sí está se nos acabó. acabando, pero yo creo que esto da para mucho más. Sí. ¿Nos puedes compartir cómo le hacemos para contactarte? ¿Cuánto duran las terapias? ¿En dónde las das? Danos un poquito más de Claro que sí. información. Duran entre hora y media y 2 horas. Ujú. Las puedo dar en Valle de Bravo, muy Ujú. cerquita de Avándaro, en un Ok. lugar que se llama Manalco. Les paso ahí los datos. O en la Ciudad de México, muy cerca del Parque de la Mexicana, en Ok. Santa Fe. Ahí tengo posibilidad de hacerlo. ¿Qué te doy? Mi teléfono y mis redes sociales. Sí, Eh, sí. Redes sociales es Rancho La Llama de Valle en Instagram, ¿no? @ Sí. Rancho La Llama de Valle. Y mi teléfono 55 32 23 74 34. 7434. Ujú. Correcto. Y ahí Perfecto. agendamos, Aquí te contestamos y agendamos. Y normalmente nuestros invitados nos dan un descuento. Se me pasó decirte, o alguna promoción. Pero eso si quieres ya cuando te hablen. Claro, que me digan que hablan de aquí de Te invito a un café y algo más. Y claro que sí, que nos hagan un descuento. Claro que sí. Es más, ahorita platicamos tú y yo. Claro. Y si quieres en tu siguiente programa les dices cuál Yo es les la aviso oferta. y ustedes me dicen quiénes están interesados. También tiene unos Sí. podcasts muy interesantes. Si quieren Ujú. conocer más de esto, él maneja unos podcasts y en verdad de temas muy, muy interesantes. Claro que sí. Ah, sí, Ahí espíritu les y vamos caballos. a pasar la información. Íñigo, un gustazo Chao. tenerte, de verdad. Encantado. Gracias Y por Dayana. acompañarnos. Yo les doy las gracias por acompañarnos y bueno, quedamos puestos para el próximo miércoles y yo creo que vamos a tener la oportunidad de hacer otro programa. Yo porque encantado. porque el tema está bien extenso. Sí. Muchas gracias. Nos vemos la Gracias. próxima semana a la misma hora. Gracias. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.